radiografía lo describen como tal, otras como algo fisiológico. Pero también puede haber lesiones faciales, como les decía, desde la máscara equimótica, o también lesiones en la nariz, ojo, oído, que vamos a verlos en las láminas que siguen, ¿no? Como lesión también de la tortícolis congénita. En el tejido óseo, las diferentes fracturas, que pueden ser clavícula, húmero, fémur, también cráneo, mandíbula, hasta desprendimiento epifisiario, han sido descritas, ¿no? Y las lesiones viscerales a nivel de los diferentes órganos, como el hígado, vaso, suprarrenal, renal, ¿no? Y a nivel de los tejidos blandos puede haber desde una simple lesión, ¿no? Al hacer la cesárea, una pequeña incisión, una herida y laceración, petequias, hasta necrosis grasa subcutánea. Entonces vamos a ver ahora cada una de ellas que acabamos de mencionar, ¿no? Para que tengan en cuenta estas láminas, puedan recordar que son las más frecuentes que van a ver ustedes, desde el caput hasta la hemorragia subvalviar. El caput, ¿qué cosa es? Un edema subcutáneo, es como que una lesión más leve, ¿no? Es simplemente un edema que va a situarse por encima de la galea y el periósteo, ¿no? Entonces solamente debajo de la piel. La hemorragia subgaleal es sangrado, pero en el espacio areolar, entre la galea aponeurótica y el periósteo, ¿no? Y el cefalohematoma ya es una colección de sangre, pero subperióstica, debajo del periósteo, ¿no? Pero que está localizada, o sea, localizada en una zona definida del cráneo. Acuérdense que el cráneo anatómicamente tenemos diferentes huesitos que están, ¿no?, diferenciados por las suturas, que luego ya de grado de adultos ya no se nota, pero cuando está un bebé, un recién nacido, se nota claramente, ¿no? Entonces, esta colección de sangre está localizada, ¿no? Es causada, obviamente, en cualquiera de estos casos, por una lesión de los vasos, ¿no? Vamos a ver algunas fotos para que también, creo que con un grupo hemos visto ya cefalohematoma, ¿no? Acá tenemos en esta lámina el caput, ¿no? El caput, como ya les dije, ¿no?, es a nivel subcutáneo. Acá hay un error, no es edemático, es edema, ¿ya? Entonces, ¿de qué se caracteriza el caput? Que aparece al momento del nacimiento. Nace el niño, ustedes lo examinan y va a encontrar un edema a nivel de la cabecita del bebé, ¿no? El edema es blando, pero los bordes de ese edema están mal definidos, o sea, puede pasar la sutura de una parte del cráneo, ¿no? Además, no le duele al bebé, es indoloro porque es solamente edema. Entonces, ustedes van a encontrar el edema que pasa las suturas. ¿Puede acompañarse ese edema de petequia? Sí. Hemorragia leve, local, sí, pero en la mayoría de veces no. Simplemente es edema. Y por lo tanto, como es edema, no amerita tratamiento y se reabsorbe entre 24 y 72 horas. La mayoría se absorbe en las 24 horas, ¿no? En cambio, mira, el cefalohematoma es mucho más aparatoso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una hemorragia. Hay una ruptura de vasos. Y obviamente esta hemorragia traumática es subperióstea. Y entonces va a localizarse a nivel del huesito. Y por lo tanto, no pasa las suturas, ¿no? Aparece, o mejor dicho, lo identifican más fácilmente entre las 24 y 48 horas, pero tranquilamente una persona que ya tenemos experiencia, experticia, podemos identificar desde que nace. Mayormente estos niños que tienen cefalohematoma también tienen caput, pero ya los que conocemos y trabajamos tanto tiempo, pues identificamos desde que nace. Pero por lo general, la bibliografía menciona que se identifica a partir de las 24 horas. ¿Por qué? Porque baja el edema, que es el caput, y entonces se puede definir claramente, ¿no?, la colección a nivel de un determinado hueso de la calota craneana, ¿no? El mecanismo por el cual se produce el cefalohematoma es que hay una tracción mecánica exagerada del cuero cabelludo. Por eso es que más se describía cuando utilizan forceps o vacuum, ¿no? Pero lamentablemente nosotros lo estamos viendo, porque yo lo veo en el hospital,
cuando hacen la famosa maniobra del Cristerer, que también está proscrito. Los textos de ginecobstetricia no mencionan que se debe hacer Cristerer ahora, o menos la ginecobstetricia moderna, ¿no? No debe hacerse Cristerer porque ocasiona el cefalohematoma, ¿no? La frecuencia, miren, la estadística es de 0,5 a 2,5% de nacimientos. En realidad no debería haber, con la alta tasa de cesáreas que tenemos nosotros, no debería haber ya cefalohematoma. El cefalohematoma también puede tener complicaciones dependiendo del grado del cefalohematoma, porque hay cefalomatomas, digamos, entre moderados y hasta severos, cuando son muy grandes, como por ejemplo en la foto. En la foto es muy grande este cefalohematoma, pero es otra cabeza más, miren, ¿no? Y entonces cuando es muy amplio la cantidad de sangre que se acumula en el bebé, puede producir shock hipovolémico. Y cuando esta sangre se reabsorbe, nuevamente producir posteriormente ictericia o a veces quistes, ¿no? Quistes leptomeningios, ¿no? Acuérdense que para identificar bien el cefalohematoma es que la consistencia es un poco más dura que el caput, pero al mismo tiempo es remitente, ¿no? Cuando se palpa en forma muy ligera. Es dolorosa, por lo que no se debe estar apretando, sino una palpación muy suave, ¿no? Y puede acompañarse en algunos casos de fracturas, ¿no? Dependiendo de qué tan fuerte haya sido el trauma, ¿no? Entonces, la mayoría de cefalohematomas no ameritan tratamiento, o amerita tratamiento cuando obviamente hay una complicación. Pero el tiempo de desaparición del cefalohematoma es variable. Miren que va de 2 hasta 8 semanas, dependiendo de la magnitud del cefalohematoma, ¿no? Puede demorar mucho. He visto casos en que tienen niños que dan 2 cefalomatomas, así como 2 chinchones, ¿no? Y si es que hay las complicaciones, que son, ya les dije, shock hipovolémico, anemia, ¿no? Y si se asocia con un problema un problema ya a nivel de la calota craniana, obviamente se tiene que tratar de acuerdo a eso. Y si produce ictericia posteriormente, tratar la complicación. Acá tenemos fotos de diferentes causas, ¿ven? Cefalohematoma, muy grandes, ¿ya? El hematoma subgaleal, ¿qué cosa es? Es un hematoma que va a afectar el espacio, como les mencioné en la primera lámina de este tema, entre el periósteo y la galea aponeurótica. Este hematoma puede ser extenso, o sea que puede ir desde la región superciliar hasta el occipucio, o si no, entre ambas orejas, ¿no? ¿Por qué? Por eso es difuso y de crecimiento lento. Cuando se encuentra este hematoma subgaleal, hay que hacer un diagnóstico diferencial con coagulopatías, ¿no? Y puede haber complicaciones y tratamiento. Cuando hay complicaciones, hay que hacer el tratamiento como en el caso de cefalohematoma, pero va a depender de la magnitud del hematoma, ¿no? Entonces acá tienen un cuadrito resumen de lo que acabamos de ver, tanto del caput, del cefalohematoma, como la hemorragia subgaleal, ¿no? Para que puedan hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? En el caso del caput, yo dije que es un edema blando, el cefalohematoma es un aumento localizado. En caso de la hemorragia subgaleal hay una masa fluctuante que cruza suturas, incluso fontanelas, ¿no? El caput es benigno, el cefalohematoma depende de la magnitud, pero la hemorragia subgaleal sí requiere una intervención aguda, es algo serio, ¿no? Las complicaciones del caput es muy raro, realmente es muy benigno. En caso del cefalohematoma hay un riesgo de ictericia y calcificación, pero también de una complicación dependiendo de la magnitud de esto. Pero en cambio una hemorragia subgaleal sí es una emergencia y por lo tanto tiene que ser tratada como tal. La verdad que es una patología felizmente bastante rara. Yo no la he visto. Solamente lo que está descrito, ¿no? A nivel de ya el parénquima cerebral pueden darse pues hemorragia subdural, hemorragia subaracnoidea, hemorragia epidural, que es más rara, y también hemorragia intraventricular.
solamente que esta hemorragia intraventricular es más frecuente en neonatos prematuros, porque los prematuros tienen una matriz germinal muy lábil. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando hay una hemorragia intraventricular hay un gran riesgo de hidrocefalia, ¿no? Y obviamente si hay hidrocefalia puede, ¿no?, después complicarse con una parálisis cerebral, ¿no? En el caso de la hemorragia subaracnoidea, que es la hemorragia secundaria más común, hay una ruptura obviamente de las venas, por eso que se da la hemorragia. A menudo puede ser asintomática, salvo que sea pues un sangrado muy extenso. La hemorragia subdural está fuertemente asociada a los partos instrumentados, por eso es que ya realmente no se ve muy bien, no se ve ya, felizmente, ¿no? La epidural es rara, pero sí se presenta cuando hay fracturas craneales, ¿no? Y requiere obviamente intervención neuroquirúrgica para poder, ¿no?, eliminar esto, ¿no? Felizmente estos traumas son bastante raros, ¿ya? Yo solamente lo he visto una o un par de veces. La hemorragia difusa del cuero cabelludo, como les decía ya, es bastante también raro, ¿no? La fractura craneal es poco frecuente. Está descrita, como les decía yo, con la ginecobstetricia del siglo pasado. En este siglo creo que he visto una nomás, ¿no? Ya no he visto más, felizmente, ¿no? Pero hay diferentes tipos de fractura. Una fractura lineal, que puede estar localizada en la convexidad de los huesos, que puede ser parietal o occipital. A veces pueden ser asintomáticas o, en algunos casos, como les mencioné, acompañarse del cefalohematoma. Por lo que cuando nosotros vemos un cefalohematoma muy grande, pues es necesario también hacer una radiografía para ver si no tiene también una fractura, ¿no? Y si hay ambos, hay una posibilidad de que también hay una hemorragia a nivel del parénquima cerebral, ¿no? Y más aún si vemos hundimiento craneal, ¿no? También se describen otras lesiones en la cabeza y el cuello, como por ejemplo las lesiones oculares, como ven ahí en la foto de un bebé con un gran hematoma a nivel de la órbita ocular, ¿no? También hay lesiones oculares más leves, que son más frecuentes, que son las hemorragias subconjuntivales, que ustedes van a ver a nivel del ojito del bebé, una leve hemorragia, y la mamá se preocupa porque dice que está rojo su ojo, pero son leves hemorragias subconjuntivales, ¿no? A diferencia de la foto que ven ahí, ¿no?, que eso es algo más serio, ¿no? Cuando son leves, se resuelven de forma espontánea, ¿no? 48 horas, lo que les decía. En el caso de la foto, sí, pues obviamente esto es mucho más serio, ¿no? También se describen fracturas faciales a nivel de los maxilares, o sea, las mandíbulas, son poco frecuentes, pero sí están descritas. Y que también puede haber asimetría facial, ¿no? O deformidades craniofaciales, como les decía, ¿ya? En algunos casos, cuando también hay afección de los senos paranasales y oído medio que condicionan que también hay una infección adicional al trauma, puede utilizarse el tratamiento que requiera, ¿no? Entonces ahora vamos a detallar un poco las lesiones del sistema nervioso. Chicos, ¿están ahí? Por favor, Nelly, tomas un pantallazo luego para ver si están todos, ¿ya? Como no los veo, yo no sé si están ahí todos o no. ¿Hasta ahí está claro? ¿Preguntas? Todo claro, doctora. Entonces continúo, ¿ok? ¿Ya? Entonces vamos a ver las lesiones del sistema nervioso. Como ven aquí hay una foto de un bebé con una lesión. Primero, la lesión del sistema nervioso central, porque también está descrito, como por ejemplo la lesión de la médula cervical. Cuando hay una hiperextensión del cuello por una distosia de presentación de nalgas, puede haber una lesión en la médula, ¿no? O también la sedación de la dura madre, las hemorragias, como ya les mencioné, a nivel del parénquima cerebral, y que pueden obviamente dar lugar a daño neurológico, o como ausencia de actividad motora o alguna alteración en los reflejos, ¿no? Entonces, ustedes cuando hay una lesión de médula en un bebé, pueden ver a un bebé alerta, pero sin embargo flácido. Entonces, ahí ustedes tienen que sospechar que tenga eso.
Puede haber también una lesión medular acompañada de luxación, ¿no? O un problema a nivel de la misma columna, ¿no? Y si es que hay obviamente sección nerviosa completa, ya es irrecuperable eso, ¿no? En cambio, si solo es compresión, puede haber recuperación. Si la lesión se da pues a nivel cervical, es incompatible con la vida, ¿no? En estos casos de lesión a nivel de la médula, el sistema nervioso central, sobre todo en la médula, está indicado una inmovilización, ¿no? El cuello y cabeza en plano rígido y valorar, obviamente, con neurocirugía el tratamiento quirúrgico temprano. Son lesiones muy, muy serias, ¿no? También se pueden ver lesiones del sistema nervioso periférico, como parálisis facial, como ven ahí en la lámina, ¿no? Son más frecuentes, son la mayoría de veces unilateral. ¿Y en qué caso se presentan? Cuando hay distocia de cara, o sea, hay una presentación de cara del bebé y además hay un trabajo de parto prolongado y que hayan utilizado pues el parto instrumentado, como les decía, que ya no. Lo ideal en estos casos es que realmente lo reciba una persona experta en poder extraer al bebé en forma adecuada sin necesidad del parto instrumentado, o si no, pues que el niño nazca por cesárea, ¿no? Entonces, ¿qué van a ustedes observar? Una ausencia del pliegue nasolabial, ptosis palpebral y desviación de la comisura labial, ¿no? La recuperación puede ser rápida, más o menos en una semana, dependiendo de qué tanto así haya sido la compresión. Si la compresión ha sido muy fuerte, entonces se puede demorar hasta 12 meses, ¿no? Va a depender de, como les decía, del grado de lesión, ¿ya? Si es que la recuperación demora más de 6 meses, puede haber secuelas irreversibles. Y en esos casos se tiene que obviamente hacer neuroplastía. Por eso desde el inicio, cuando encontramos un caso de esta naturaleza de estos bebés, tenemos que mandarlo a terapia física, ¿no? Fisioterapia. Ahora vamos a ver lo que se ve, ¿no? Que es lo más frecuente, que son las parálisis del plexo braquial. ¿En qué son estas parálisis? Lesiones de alguna o todas las raíces de este plexo que se producen en el parto. Por lo general es unilateral, pero también hay casos, como les puse en la foto al inicio de esta presentación sobre este tema, es que es bilateral, ¿no? Entonces, el mecanismo para estas parálisis es mayormente cuando hay una distocia de hombros o de nalgas y por lo tanto hay una tracción del hombro muy fuerte y por lo que luego se va a presentar la lesión en este plexo. Solamente que aquí tenemos que diferenciar los tipos de lesión. Puede darse una neurapraxia, o sea, simplemente un estiramiento de la raíz sin lesión de la vaina o de los cilindroejes y por lo tanto eso es lo más rápido de remitir. O también una axonotmesis, o sea, hay una lesión ya de los cilindroejes y llegar hasta una neurotmesis cuando hay una sección parcial o total del nervio. Obviamente cuando hay una sección total del nervio, ahí es mucho más complicado, por no decir de una manera, la recuperación. Entonces, hay que recordar que el plexo braquial está formado por las raíces desde C4, C5, C6, C7, C8 y T1, y que se van a entrelazar y forman 3 troncos primarios, luego troncos secundarios que van a inervar los músculos, ¿ya? Entonces, ¿cómo clasificamos estas lesiones? Dependiendo de dónde se dé la lesión, a nivel de qué raíz. Entonces, cuando hablamos de la raíz de C5 y 6, hablamos de una parálisis proximal o de Duchenne, ¿no? Cuando la parálisis es distal, o sea, cuando se está dando la parálisis a nivel de C8 o T1, o sea, al final de la cervical incluye también una dorsal, ¿no? Hablamos de la parálisis de Klum y puede haber parálisis total o mixta, ¿no? Pero las más frecuentes son las que les estoy mencionando. Acá como para que recuerden la anatomía, cómo salen estas raíces y luego cómo se entrelazan y forman los troncos, ¿no? Entonces, cuando hay un trauma, puede producirse cualquiera de
tres tipos de lesiones que les mencioné de los nervios y de acuerdo a eso dar el problema, ¿no? Entonces acá tenemos el plexo braquial nuevamente y cómo se da por estiramiento, como les decía, compresión o abulsión, o sea, a veces se puede romper las raíces nerviosas, ¿no? Y se ocurre por tracción lateral, ya sea del hombro, del cuello, alejándolo del hombro, y por eso se va a producir la distocia. La epidemiología, o sea, la estadística, se describe que va de 0,5 a 3 por cada 1000 nacidos vivos. Acuérdense que estos datos son extranjeros, ¿no? Noten el dato acá. En el país también son datos aislados de algunos trabajos de algunos hospitales, pero de algunos años atrás, ¿no? Entonces, la severidad va a depender de la atención que se haya hecho, ¿no? Y qué tan traumático haya sido el parto, ¿no? En la mayoría de estos niños presentan recuperación, 2/3, ¿no? Es recuperación espontánea, sin necesidad de hacer algún tipo de reconstrucción nerviosa primaria, pero sí requieren, ¿no? Desde inmovilización a terapia física, dependiendo de la lesión. Acá tenemos un resumen de ambas tipos de lesiones, que son las más frecuentes, la Erduchen y la de Klump que es la mano en garra, y la de Erduchen, que es la mano del mesero, solamente que como está la foto de ahí, no se nota muy bien, pero es como la mano, la I del mesero, así, ¿no? Entonces, las raíces implicadas en Erduchen, como les decía, es proximal de C5 a C6 y representa alrededor del 50% de los casos. ¿Qué músculos están implicados? Deltoides, infraespinoso, bíceps, ¿no? Y la postura, como ven, es lo que se denomina propina del mesero. El brazo está en aducción y rotación interna con el codo extendido, ¿no? Sin embargo, como ven, la función de la mano y la muñeca está conservada. A diferencia de la parálisis de Klump, que es distal, desde 8 y T1, que es rara en el periodo neonatal, pero sí puede presentarse, donde el problema, ¿cuáles son? La mano, los músculos intrínsecos de la mano. Hay una parálisis flácida de la mano y por eso la mano está como en garra, ¿no? Por lo que no hay reflejo de prensión palmar y también puede asociarse a un síndrome de Horner, o sea, ptosis y miosis, si es que hay una ruptura, ¿no? A nivel de los nervios que corresponden a esa zona, ¿no? Acá tenemos unas fotos para que vean, ¿no? Acá la mano del mesero para atrás, ¿no? Y acá ustedes pueden ver en esta foto que es de un libro, ¿no? Al parálisis del plexo braquial derecho, que es del tipo combinado, miren, que es raro esto, ¿eh? Acá hay una combinación de Erduchen y Klump, porque hay casos como este en que hay una lesión completa, ¿no? En este bebé el trabajo de parto fue prolongado y además, ¿no? Al nacer utilizaron un parto instrumentado con forceps. Además también había un caput, ¿no? Y algunos magullamientos en la cara. Felizmente esto ya no se da porque no se utilizan partos instrumentados, ¿no? También se describe lesión del nervio frénico, ¿no? Si bien es cierto no es tan frecuente, pero está descrito como tal. Cuando hay distocia de presentación, obviamente de hombro o de nalgas. Y entonces hay una tracción y se da un parto distócico, por lo tanto puede darse esta lesión. Está asociado esta lesión del nervio frénico a parálisis braquial en 75% de casos y además a fractura de clavícula. Acuérdense que tiene que ver por una distocia de presentación de hombro, entonces toda la zona está afectada, ¿no? Y puede haber afección de las raíces nerviosas desde C3, C4 y C5. En el cuadro clínico, en estos casos, puede haber dificultad respiratoria, ausencia del murmullo vesicular y movilidad del hemitórax afectado, ¿no? Y llegar incluso a tener neumonía recurrente. Que vamos a ver en la radiografía, elevación del hemidiafragma, como ven aquí, ¿ya? Tratamiento, obviamente hay que dar fisioterapia respiratoria y dependiendo del caso, pasar a otro tipo ya de manejo, ¿no? Porque puede haber una alta mortalidad. Felizmente no es frecuente, ¿ya? También podemos encontrar lesiones ya a nivel óseo,
¿Cuáles son las más frecuentes? Clavícula. Le sigue húmero y le sigue fémur. Esas sí he visto todas, ¿eh? La clavícula es bastante frecuente. La fémur sí no es muy frecuente y no debería ser frecuente, porque imagínense para que se fracture el fémur, que es un huesito más largo, tiene que haber habido demasiada fuerza y demasiada tracción, ¿no? Por lo general son fracturas diafisiarias, ¿no? En un 90%, ¿ya? Y el cuadro clínico, obviamente, es un parto distóxico, ¿ya? Más signos de fractura en el bebé. Miren cómo está, en este caso, en la foto, es una fractura de fémur. Miren cómo está deformado el piecito, ¿no? Y el manejo va a depender del tipo de fractura. En algunos casos se requiere, obviamente, ponerle el yeso, y este es un manejo traumatológico, ¿no? O férulas en otros casos. Bueno, ya pasaron lo de la asistencia, ¿ya? Obviamente, este tipo de fracturas son serias, ¿no? Tanto como el fémur como el húmero. La clavícula es algo mucho más sencillo, porque simplemente se diagnostica y se puede hacer un manejo más rápido ambulatorio, ¿no? Como ven aquí en este gráfico, ¿no? A la fractura de clavícula es la fractura más frecuente, ¿no? Y ya se dan obviamente más en neonatos a término que prematuros, y es obvia la razón, ¿no? Y es más todavía en niños grandes, pero edad gestacional o macrosómicos, es más frecuente la fractura de clavícula. ¿Cómo diagnosticamos? Palpando la clavícula. En los grupos que han rotado conmigo, están rotando, les enseño a palpar la clavícula, y de la clavícula normal debe ser una línea, ¿no? Sin ninguna, ¿no? Ya sea hendidura o protuberancia, ¿no? Si ustedes al palpar la clavícula sienten como que hay una hendidura, como si fuera el signo de la tecla, o una crepitación, se siente como un sonido, entonces ahí hay que descartarle que tenga una fractura. Y al hacer ustedes el moro, van a encontrar moro asimétrico. También esta fractura de clavícula puede asociarse a algún tipo de espasmo de esternocleidomastoideo, pero no siempre, ¿ya? También se describe lesiones a nivel de los tejidos blandos, como les decía, desde quimosis y abrasiones que están presentes hasta un 40% en los partos traumáticos, ¿no? Y obviamente es más común en los partos vaginales, no tiene por qué darse en cesárea, pero a veces también se observa en cesárea, ¿no? Y se pueden presentar también necrosis grasa subcutánea, que lo vamos a ver en una lámina especialmente, pero que son nódulos indurados en zonas de presión, o sea, donde se ha hecho presión fuerte al bebé. Por lo tanto, esto está asociado a asfixia o traumas directos, ¿no? Ya les había mencionado las laceraciones, ¿no? Acá tenemos la foto de un hematoma, por ejemplo, del esternocleidomastoideo. Ven acá este nene que tiene como una, ¿no?, aumento de volumen en la zona del esternocleidomastoideo, ¿no? La característica obviamente es que se va a palpar una masa, puede ser un hematoma pequeño o un poquito más grande, ¿no? Puede ser desde el nacimiento o hasta las 2 o 3 semanas. En estos casos requiere fisioterapia, ¿no? Medicina física y rehabilitación, y en algunos casos valorar el tratamiento quirúrgico dependiendo de la lesión para evitar que haya una asimetría facial, como por ejemplo en este caso de este niño más grande, miren, todavía sigue con sus tortícolis, ¿no? Mayormente se remiten en unas 4 a 6 semanas en forma espontánea, pero si se complica con tortícolis, sí, obviamente hay que hacer un manejo más integral. Y hay que hacer un diagnóstico diferencial con quiste braquial, ¿no? Branquial. En algunos casos óseo, pero más es con el quiste. Acá ven algunas fotos de las lesiones de tejido blando, que ya les había dicho, los cortes, petequias, ustedes ven ahí en la foto cómo se ve las zonas. Mira, acá incluso hay de quimosis en este bebé, donde se ve su abdomen lleno de zonas de quimóticas, ¿no? En estos casos, donde ustedes vean equimosis, petequias, obviamente tienen que hacer el diagnóstico diferencial con coagulopatías o vasculitis, ¿no? Cuando vean estas
están lesiones como las que están mencionando. Puede haber también, cuando ustedes ven zonas equimóticas múltiples, complicaciones como anemia e ictericia luego, ¿no? Y el tratamiento es específico de acuerdo a la lesión. Y lo que les decía de la necrosis adiposa subcutánea, ¿no? ¿En qué casos van a ustedes ver esto o pensar que pueda tener cuando hay un bebé con historia de asfixia o un parto muy distóxico, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Por isquemia local. Hay un parto prolongado, difícil, ¿no? Y el mecanismo es porque hay una compresión prolongada de esa zona donde se va a producir la necrosis, ¿no? Sobre relieves fetales, por ejemplo, puede ser carrilla, espalda, nalgas, brazos, muslos. Y hay se circunscribe entonces una lesión de la piel y el tejido subcutáneo. El tamaño de esa lesión es variable, pero sí tiene contornos irregulares, no es depresible ni está adherida a planos profundos. La coloración de esta lesión puede ser roja, púrpura, sin signos inflamatorios, ¿no? Como les decía, puede presentarse en diferentes lugares, desde mejilla, cuello, dorso, hombro y nalgas. No, el tratamiento realmente no es ninguno. Lo que sí hay que hacer un diagnóstico diferencial con la linfogranulomatosis, que es un poco más raro. Acá tienen una foto, miren, necrosis subcutánea en la grasa. En un bebé de 2.900 gramos, nacido por parto vaginal, ¿no? Ve como ven zonas rojas induradas sobre la zona dorsal inferior de ambas regiones, ¿no? Porque el niño había estado con un trabajo de parto prolongado, ¿no? Y haber sido excesivamente manipulado esa zona, ¿no? Las lesiones viscerales, ¿no? Pueden ser, como les decía, tanto del vaso, hígado, como del riñón. Cuando hay un traumatismo hepático, pueden encontrar masa palpable en el hipocondrio derecho, ¿no? Y puede haber incluso rotura de la cápsula de Gleason y el bebé estar con hipotensión y shock. Son casos raros y graves, ¿no? En el caso del hematoma renal también puede encontrarse un tumor de flanco unilateral, ¿no? Mayormente unilateral, aunque también se describe en bilateral, ¿no? Cuando es algo pequeño, puede haber una curación total y llegar a una nefroesclerosis. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con tumores, ¿no? Aquí para que se relajen un poquito. ¿Hasta ahí dudas, preguntas, chicos? ¿Están ahí? ¿Cómo no los veo? Sí, doctora, todo claro. Ok, continuamos entonces, ya vamos a llegar para el manejo para terminar. Entonces ahora vamos a hacer el abordaje integral de todas estas patologías. Ya hemos tratado más o menos de hacer un resumen de cada una de ellas. Entonces, ¿qué tendrían que hacer si ustedes encuentran un problema de los que estamos conversando? Un examen físico dirigido al bebé que nace en cualquiera de esos factores de riesgo que hemos mencionado, ¿no? ¿En qué momento van a hacer? En el momento que nace, en la sala de partos. Tienen que evaluar la simetría del reflejo de Moro, ¿no? Si hay limitación del rango del movimiento tanto los miembros superiores como inferiores, dependiendo en dónde encuentren la lesión. Si hay alguna postura anómala, hay una simetría del tórax en el caso de, si piensa en una lesión del nervio frénico, ¿no? Y de acuerdo a lo que ustedes encuentran en el examen físico, ya pueden pasar al estudio imagenológico, dependiendo de la presunción diagnóstica. En caso de una fractura de clavícula, se le pide una radiografía de tórax, lo que incluye obviamente la clavícula, ¿no? Y si es que hay una sospecha a nivel de la cabecita, pedirle una ecografía transfontanelar. Sobre todo si ven que hay un cefalohematoma muy grande, ¿no? Pedir una ecografía transfontanelar o incluso una radiografía de cráneo si sospechan de una fractura, ¿no? Ya la imagenología avanzada es para traumas severos, ¿no? Que sí tienen que tenerlo en cuenta, pero que eso mayormente es ya manejo especializado, pero tienen que saber que sí se tendría que hacer, y por lo tanto, si ustedes encuentran un niño con cualquiera de esos problemas, y es del paso 1, ya tendría que estar pensando en referirlo de acuerdo al lugar donde ustedes estén atendiendo, ¿no?
Lo ideal es que identifiquen primero el parto distóxico y si es que no tienen las condiciones de atenderlo, mejor referir y que atiendan ese parto en otro lugar. Pero si ya nació el niño así, pues ni modo. Todo lo que conlleva hacer el diagnóstico, pues tendrán que referirlo para que tenga una atención adecuada, ¿no? Porque algunos casos que hemos mencionado requieren obviamente pasar hasta el paso 4, ¿no? El paso 3, que es la imagenología avanzada, resonancia magnética, tomografía, ecografía muscular de nervios periféricos, ¿no? Estudios electrodiagnósticos para ver cómo están las lesiones a nivel nervioso, que impliquen ya no solamente terapia física, sino también a veces, ¿no?, terapias quirúrgicas o de otro tipo. Entonces, todo esto lo tienen que tener en cuenta para que ustedes hagan la referencia en el momento oportuno. ¿Ah? Entonces, cuando ya se hace el diagnóstico, o se confirma el diagnóstico, en algunos casos hay un manejo conservador o también el manejo quirúrgico intervencionista, dependiendo del problema en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, un manejo conservador se hace en la mayoría de los cefalomatomas porque se reabsorben solos, pero estamos hablando de cefalomatomas, solo cefalomatoma, no hay una asociación de un problema parenquimal ni tampoco de una lesión a nivel craneal, ¿no? En el caso del plexo braquial se tendría que hacer una fisioterapia temprana, o sea, temprana que estamos hablando a poco tiempo después de que nació el bebé, ¿no? Para mantener el rango del movimiento y evitar que haya luego contractura articular, ¿no? Y ya, si es que el diagnóstico confirmado nos da lugar a que hay un tipo de lesión mayor, obviamente ya tiene que pensarse en el manejo ya sea quirúrgico o intervencionista. Y esto implica obviamente un manejo ya especializado, ¿no? Como neurocirugía, microcirugía nerviosa, algunas terapias coadyuvantes para lograr que se restablezca completamente, ¿no?, el problema identificado, ¿no? Entonces, cuando hay un problema del plexo braquial, la mayoría sí se recupera, miren, de 0 a 3 meses, ¿no? Pero esta recuperación siempre tiene que ser acompañada con lo que ya les he mencionado, ¿no?, de fisioterapia. Si es que hay una recuperación, o mejor dicho, no hay recuperación a los 3 meses, mayor a los 3 meses, obviamente va a haber un alto riesgo del deterioro funcional y entonces puede más bien hacerse el problema crónico, ¿no? Y ahí sí de repente podría requerir una intervención quirúrgica, por lo que es importante hacer ese diagnóstico temprano para que pueda recibir la fisioterapia que requiere el paciente, ¿no? Y las secuelas de un problema ya a nivel, sean trauma a nivel del parénquima cerebral, van a depender obviamente de la severidad del problema, ¿no? Y dónde fue la hemorragia y además de la magnitud, ¿no? Pero esto puede obviamente llevarnos a un retraso en el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, cuando hay estos problemas, existe un riesgo elevado de un retraso en el neurodesarrollo que va desde déficits motores, ya sea leves, hasta parálisis cerebral con déficit motor permanente, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esta lámina. ¿Para qué? Para que hagamos una prevención primaria de estos problemas. ¿Cómo hacemos la prevención primaria? Identificando el problema antes que se dé. O sea, si yo tengo un niño macrosómico con una mamá, ¿no?, que tiene que es primigesta, pues no la voy a, ¿no?, de repente que sea por parto vaginal. Es mejor que lo evalúe el ginecobstetra y lo más probable es que nazca por cesárea, porque si no lo voy a someter a un probable trauma, ¿no? Entonces tengo que identificar tanto los riesgos que hemos mencionado, fetales, ¿no?, maternos, antes incluso que entre al trabajo de parto, ¿no? Entonces tenemos que hacer esta prevención primaria. Ustedes más que como médicos generales van a trabajar en la atención primaria al inicio, hasta que hagan su especialidad. Entonces, acuérdense de esta lámina, por favor,
¿no? Y ya si es que ahí luego no pudieron hacer ahí, y avanzamos a la prevención, ¿no? Secundaria. Pero en este caso también tienen que, acuérdense, hacer un soporte materno adecuado, ¿no? Una detección temprana del trauma para que pueda hacerse un manejo de acuerdo al caso. En el caso de que haya un problema ya a nivel del intraparto, siempre tiene que haber una comunicación asertiva del equipo, ¿no? ¿Y para qué? Para que sean las personas más expertas en el manejo obstétrico para que atiendan estos problemas. Porque cuando hay una adecuada experticia del colega obstetra, esto disminuye un montón. Y entonces no usar instrumentos en el parto, ¿no? Parto instrumentado no, y obviamente no hacer Cristeler. Si yo requiero hacer Cristeler es porque de repente no hice una adecuada identificación y de repente ese paciente necesitaba cesárea, o no estoy haciendo lo correcto en el trabajo de parto, ¿no? Ya en la atención postparto, obviamente ya eso sí es un manejo ya más especializado, y ustedes tienen que identificar al bebé que requiera ser referido. ¿Ok? Entonces, resumiendo la clase, ¿no? Tenemos que la anatomía dicta la gravedad. Entonces tienen que diferenciar qué tan grave sea el problema, ¿no? Por ejemplo, el cefalomatoma simplemente lo van a observar, salvo que sea un cefalomatoma, como les dije, adicional con otro problema, ¿no? En cambio, la hemorragia subgaleal es una emergencia. Entonces, en estos casos, el examen neurológico es obligatorio. Y estamos hablando de un examen neurológico solamente básico, que a los que han rotado en la práctica les enseñan el examen neurológico básico y también les expliqué en la primera clase, ¿no? Que son tono muscular, reflejos primitivos, moro, ¿ya? Que es lo mínimo, y el estado de conciencia, ¿no? Entonces, y el otro punto ya después de esto es la regla de 3 meses, o sea, en qué tiempo se recupera, y obviamente la prevención multidisciplinaria que les he mencionado, que va de la mano con la lámina anterior de los tipos de prevención, ¿ya? Acá tienen ya la bibliografía, y con eso terminamos, chicos. ¿Preguntas, dudas sobre el tema? Es un tema amplio, pero bueno, he tratado de hacer bastante resumido. ¿Están ahí, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora, todo claro, gracias. ¿Quedó todo claro, sí? Ninguna pregunta. Ya. Listo. Entonces, chicos, buenas noches.